Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es diabetes mellitus, todo lo que tiene que ver con su fisiopatología, su tamizaje, su diagnóstico, su presentación clínica, el manejo, toda la nueva evidencia actual que haya con la evidencia de los beneficios cardiovasculares y vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes como tal. Vamos a empezar con una breve introducción recordando más o menos cómo es la fisiología normal del funcionamiento de la insulina y del cuerpo frente a una ingesta de carbohidratos. Antes de eso, la definición como tal de lo que es la diabetes es un conjunto de enfermedades, es básicamente un síndrome en el cual se desencadena una alteración en el metabolismo de los carbohidratos que conlleva a una hiperglicemia persistente. Y esta alteración se va a ver principalmente a una diada que consiste en resistencia a la insulina y déficit de insulina. Anteriormente se creía que, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 era exclusivamente de resistencia a la insulina, mientras que la diabetes mellitus tipo 1 era exclusivamente de déficit de insulina. Sin embargo, se ha visto que ambas diabetes, si bien hay un predominio de la resistencia en la tipo 2 y un predominio del déficit en el tipo 1, tienen componentes de las dos cosas dentro de su fisiopatología, por lo cual ya no se habla de esa manera así como tan distintiva de lo que sería la fisiopatología de cada uno de los tipos de la diabetes. Claramente en lo que nos vamos a centrar acá va a ser más la diabetes mellitus tipo 2 porque es la más frecuente, es la que uno más va a ver como tal en servicio de urgencias, en hospitalizaciones y demás en medicina interna. Ahora sí, recordando como un poco lo que es el metabolismo de los carbohidratos, cuando uno ingiere glucosa, esta se reabsorbe a nivel, gracias al SGLT1 a nivel gastrointestinal y posteriormente va a ir al páncreas, en donde va a entrar mediante los canales GLUT2 al interior del páncreas. Una vez ingresa la glucosa al páncreas, se va a generar ATP mediante el metabolismo de la misma, y ese ATP lo que va a hacer es cerrar los canales de potasio dependientes de ATP. Cuando se cierran los canales de potasio dependientes de ATP, hay una entrada de calcio que hiperpolariza la célula y que va a liberar gránulos con insulina, y esa insulina va a viajar generando absorción y almacenamiento de energía en tejidos periféricos de diversas formas. Recuerden que la insulina es la hormona anabólica por excelencia. La insulina, cuando llega a los tejidos periféricos, va a actuar mediante un receptor que es una diada o un dímero de tirosinquinasa, el cual va a activar diversas vías que van a terminar en múltiples cosas. Van a tener efectos genéticos en donde va a haber un aumento como tal en lo que sería la síntesis, la síntesis de proteínas relacionadas, por ejemplo, con el crecimiento celular, con la diferenciación celular, con lo que tiene que ver con la homeostasis vascular, con la constricción y relajación, y todo lo que tiene que ver con el aumento en la recaptación de la glucosa, la gluconeogénesis y la glucogénesis como tal o glicogénesis como tal. En el tejido adiposo, la insulina va a inhibir como tal la lipólisis, lo cual va a disminuir los ácidos grasos libres en sangre, lo cual nos ayuda a facilitar la recaptación de glucosa, facilitar la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Listo. Entonces todo esto en resumen va a llevar a un anabolismo y a una conserva de las fuentes de energía que se ingieren con la comida. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a dejar de funcionar adecuadamente en la diabetes mellitus y vamos a hablar de que entonces va a haber una historia natural de la enfermedad, sobre todo en lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Entonces esta diabetes mellitus tipo 2 uno la puede dividir en tres etapas. Una primera etapa que va a ser un hiperinsulinismo normoglicémico, es decir, va a ser esa alteración en el metabolismo de la glucosa que va a tender a generar hiperglicemia, pero como forma compensatoria el páncreas va a secretar más insulina y eso va a lograr compensar ese intento de subida en la glicemia, y por eso va a haber un hiperinsulinismo por el sobrefuncionamiento del páncreas, y normoglicémico porque este hiperinsulinismo logra compensar la alteración que haya. Este es un fenómeno donde principalmente va a predominar lo que es la resistencia a la insulina y va a darse años antes del diagnóstico, es decir, estos son los pacientes que ya están empezando con todo el proceso fisiopatológico de la diabetes, pero no tienen cifras diagnósticas de diabetes como tal en sus exámenes de sangre, sino que tal vez de pronto están en cifras de prediabetes o algo por el estilo. ¿Listo? Y en ellos digamos que la presentación clínica va a ser más limitada hacia todo lo que tiene que ver con los signos de resistencia a la insulina que vamos a ver más adelante, la obesidad y demás.
En la segunda etapa, el páncreas va a seguir sobrefuncionante, va a seguir habiendo un hiperinsulinismo, pero este ya no va a ser lo suficiente para, controlar como tal la elevación de la glicemia que hay. Entonces vamos a tener un hiperinsulinismo hiperglicémico. Aquí también va a predominar la resistencia a la insulina y van a empezar a ver ciertos rasgos de déficit de insulina, y eso también va a explicar por qué ya así el páncreas funcione más, como hay un déficit en la secreción de la insulina, no va a ser suficiente para controlar la hiperglicemia. Aquí vamos a tener ya alteraciones en la funcionalidad de los tejidos debidas a lo que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con las complicaciones de la glicemia y demás, y eso sería como lo importante en esta etapa. Y por último, la tercera etapa va a ser una etapa en la cual ya va a haber un déficit completo de secreción de insulina, o va a estar mucho más marcado lo que es el déficit de insulina, y entonces ya ni siquiera va a haber un hiperinsulinismo, sino que va a haber un hipoinsulinismo hiperglicémico. Y esto se va a ver como tal una alteración ya a nivel de los islotes beta pancreáticos, donde va a haber una muerte celular o algo por el estilo, que impide que estas células funcionen de forma adecuada. Entonces, refiriéndonos a esta primera etapa de la resistencia como tal a la insulina, vamos a hablar de que va a haber un aumento como tal en la actividad inflamatoria, y esto va a tener que ver mucho con la obesidad. La obesidad es un estado inflamatorio crónico. Este estado inflamatorio lo que va a hacer es un aumento en la actividad y además una alteración en la actividad endocrina del tejido adiposo, y va a generar un aumento en la lipólisis, elevando los ácidos grasos libres en sangre, y eso va a generar que no funcione adecuadamente lo que habíamos visto anteriormente, es decir, va a disminuir la recaptación periférica de glucosa y va a predisponer a la gluconeogénesis hepática. Va a haber como tal una disfunción mitocondrial, en donde debido a alteraciones, o sea, por la disfunción mitocondrial va a haber disfunciones en el ATP, y esto va a generar mal funcionamiento en los canales de potasio dependientes de ATP que eran necesarios para una adecuada secreción de los gránulos de insulina. Va a haber además estos ácidos grasos libres en sangre que empiezan a aumentarse, no van a tener qué hacer con ellos, y entonces lo que van a hacer es que se van a empezar a pegar a tejidos en donde no deberían estar. Ahí que tenemos de ejemplo los depósitos ectópicos de grasa en el músculo liso y en los hepatocitos. Quizá van a ser los dos sitios más importantes en donde va a haber esta lipotoxicidad. Esto va a generar lo que vamos a ver aquí en estas dos imágenes de este artículo del New England. Esto sería el hepatocito y esto sería el músculo periférico, el músculo esquelético. En el hepatocito, estos ácidos grasos libres que están aquí van a generar un aumento de la PKC epsilon, y la PKC epsilon se va a encargar de inhibir como tal el funcionamiento adecuado del receptor de insulina, y eso lo que va a hacer es una disminución en todo lo que tiene que ver con la respuesta de la insulina en el hepatocito. Ya que no se da esta respuesta en el hepatocito, ya que no se reabsorbe la glucosa y todas estas cosas, lo que vamos a tener es un aumento consecuente en la gluconeogénesis. A nivel del músculo periférico va a haber un aumento de la PKC, pero en este caso va a ser de la PKC teta, y la PKC teta lo que va a hacer es fosforilar el IRS1, y ese lo que va a hacer es inhibir o no activar el fosfatidilinositol 3 quinasa. ¿Listo? Como no se da esto lo que va a generar es que no haya la translocación del GLUT. Como no hay la translocación del GLUT, no va a haber recaptación de glucosa en estos tejidos periféricos. Entonces, técnicamente estos son los que van a inducir la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, estos focos ectópicos de grasa. En la segunda etapa, que mencionábamos del hiperinsulinismo hiperglicémico, ya empezamos a tener alteraciones funcionales. Van a haber focos ectópicos de grasa en el páncreas que van a generar una disminución de la expresión de los GLUT2, disminuyendo la entrada de la glucosa al páncreas, y además van a haber una alteración en el clivaje de la proinsulina. Recuerden que la insulina viene en una forma de prohormona que al clivarse deja el péptido C y la insulina, que el péptido C precisamente nos va a indicar la actividad de que se está produciendo insulina dentro de los islotes beta pancreáticos. Si un paciente no tiene péptido C es porque muy probablemente no está produciendo insulina. Va a haber una disfunción mitocondrial en el páncreas, lo que va a generar un déficit de ATP. Va a haber glucotoxicidad, es decir, las concentraciones elevadas de glicemia también van a ser tóxicas, porque la glucosa lo que va a hacer es colapsar el metabolismo aerobio y por ende empezar a irse hacia otras vías de utilización de la glucosa, como la vía del sorbitol, en la cual va a predisponer a la formación de especies reactivas de oxígeno por el consumo del NADPH, y hacia la vía del diacilglicerol, generando aún más estas alteraciones en las lipídicas como tal.
El adipocito va a generar una disminución de la adiponectina y un aumento de la leptina, va a haber una disminución del efecto incretina. Recuerden que el efecto incretina o las incretinas son aquellas hormonas que se liberan posterior a la ingesta y lo que ayudan es a generar un adecuado metabolismo de lo que se acaba de consumir. Ahí el ejemplo está el GLP-1, el péptido intestinal vasoactivo, el GIP, hay un montón. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van a predisponer a la secreción de insulina, disminuir la secreción de glucagón y todas estas cosas, disminuir el vaciamiento gástrico para generar precisamente que pues se pueda hacer una adecuada utilización de lo que se acaba de consumir. Va a haber como tal un aumento en la gluconeogénesis debido a la resistencia a la insulina que se está generando. Va a haber afección renal y la afección renal se va a ver más que todo con la sobreexpresión de los canales que se encargan de reabsorber la glucosa, que son los SGLT2. Esa sobreexpresión lo que va a generar es que además de que yo ya tengo una hiperglicemia instaurada en mi sangre, lo que el cuerpo está tratando de botar por la orina lo va a estar reabsorbiendo y reabsorbiendo. Se supone que técnicamente cuando uno tiene un valor de glicemia mayor a 180 miligramos por decilitro, uno debería empezar a tener glucosurias, debería empezar a orinar glucosa. Como hay una afección renal y una alteración funcional del riñón y hay una sobreexpresión de los SGLT2, muchas veces ese TM o ese valor umbral al cual empieza a dar glucosuria se sube en estos pacientes y ellos lo que hacen es estar recaptando y recaptando y recaptando glucosa y eso lo que genera es pues un aumento aún mayor como tal en los valores de la glicemia. Entonces, alteraciones funcionales ya a nivel de tejidos específicos, podemos hablar de que en el cerebro va a haber una ausencia del efecto anorexigénico de la insulina. Podemos hablar de que en el hígado va a haber depósitos de grasa y predominio de glucagón predisponiendo hacia la gluconeogénesis, que en el riñón también va a haber una elevación de la gluconeogénesis. Recuerden que el 20 al 30% de la gluconeogénesis se da a nivel renal, mientras que el 70 al 80% restante es a nivel hepático. Y la sobreexpresión de los SGLT2 que mencionamos en el riñón. Y a nivel de los vasos sanguíneos se ha visto que va a haber una resistencia a la insulina en los vasos periféricos. Y esto lo que va a generar es precisamente esa alteración en la homeostasis, donde ya no va a haber una vasodilatación y vasoconstricción respecto a las respuestas que se van dando. Idealmente, digamos, lo que suele hacer la insulina en los vasos sanguíneos, sobre todo más periféricos, es conllevar una vasodilatación o generar una vasodilatación para precisamente que la glucosa y la insulina puedan llegar a los tejidos más periféricos. Cuando empieza a haber esta resistencia a la insulina en el tejido vascular, pues ya no se va a dar esa vasodilatación y va a haber una vasoconstricción, generando una hipoperfusión y demás complicaciones relacionadas con esto. Y por último llegamos a la tercera etapa, donde ya lo que va a haber es una destrucción celular y eso va a predisponer a un déficit absoluto de insulina. Vamos a tener un hipoinsulinismo hiperglicémico. Entonces lo primero que se ha visto es que hay una disminución en la plasticidad, es decir, esa capacidad de las células pancreáticas a responder a los estresores a los que se enfrenta, y eso lo que va a generar es un aumento en la apoptosis, autofagia, atrofia y necrosis, todo de la célula beta. Además va a haber un aumento en el depósito amiloide, y el depósito amiloide va a funcionar más o menos como funciona en el Alzheimer, y se cree que este depósito amiloide lo que hace es un efecto de masa y evita el adecuado funcionamiento de los islotes beta pancreáticos, y además se ha visto que se genera una hiperfuncionalidad de las células alfa con un aumento en la excreción del glucagón. El estrés celular, que se debía precisamente a todo lo que hay de lipotoxicidad, glucotoxicidad por la desviación hacia la vía del sorbitol y demás, va a conllevar a que se desencadene una apoptosis, se active como tal la vía de las caspasas y ya. Eso sería como lo que está ya bien establecido, y ahorita han salido unas últimas investigaciones sobre cuáles podrían ser otros elementos implicados dentro de la fisiopatología de la diabetes. Aquí tenemos dos cosas importantes. El primero es la microbiota intestinal. Se han dado cuenta que precisamente la composición bacteriana, la microbiota intestinal de las personas tienen que ver con la predisposición o no a desarrollar la diabetes. Digamos que todos estos estudios de microbiota intestinal inicialmente surgieron con lo que era la obesidad. Se dieron cuenta que los pacientes obesos tenían alteraciones diferentes o componentes diferentes en su microbiota, con una mayor concentración de bacteroides, etcétera, una menor concentración de bacteroides, perdón. Y entonces se dieron cuenta que los trasplantes de materia fecal podían colaborar hacia la disminución de peso en los pacientes. Siguieron haciendo estos estudios y se dieron cuenta que al igual que en la obesidad también tenía que ver con la diabetes. ¿Listo? O que se cree que también tiene que ver con la diabetes.
Entonces, por eso es que digamos ahorita está esto así como en boom. Y por otro lado tenemos el tejido adiposo graso pardo, me faltó ahí esa palabra, pardo aquí después de eso. Nuestro tejido adiposo se divide en un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco es el que tenemos nosotros en la vida adulta, en el cual generamos lo que es la reserva como tal de energía en forma de grasa y es con el que engordamos y todas estas cosas. Mientras que el tejido adiposo pardo previamente se creía que era algo exclusivo de los neonatos, porque el tejido adiposo pardo lo que tiene es la particularidad de que en la cadena transportadora de electrones el receptor final del electrón lo que va a hacer es una proteína que se llama la termogenina y yo no va a ser la bomba que producía el ATP. Entonces digamos que la energía ya no se utiliza para generar ATP, sino que esa bomba se utiliza para producir calor, por eso se llaman termogeninas. Entonces, se han dado cuenta precisamente que este tejido adiposo pardo, como lo que hace estar produciendo calor, se va quemando. Y se dieron cuenta que nosotros en la vida adulta tenemos reservas de tejido adiposo pardo, no es algo exclusivo de los neonatos como se creía previamente. Entonces, se cree que precisamente debido a este tejido adiposo pardo puede haber una conversión del tejido adiposo blanco hacia el tejido adiposo pardo. Y esta conversión se va a dar principalmente por dos características. Número uno, o por dos cosas que se han visto, que son la exposición al frío y la segunda cosa que se ha visto relacionada es la exposición a las hormonas tiroideas. Ambas han visto que lo que hacen es generar este cambio de tejido adiposo blanco hacia tejido adiposo pardo. Digamos que por ahora esto es lo que hay, solo se sabe esto, pero el objetivo, lo que se está buscando, es buscar abordar esto de una forma farmacológica o por lo menos de una forma terapéutica en la cual se pueda utilizar esto precisamente para favorecer o para poder hacer un manejo o prevención de la diabetes. Debido a todo esto que mencionamos, a toda esta historia natural de la enfermedad, es que se ha llegado a estas agrupaciones. En mi opinión, la fisiopatología de la diabetes es mucho mejor abordarla como lo acabamos de hacer ahorita, o sea, entender cómo es la historia natural de la enfermedad, qué es todo lo que sucede, para uno entender realmente por qué existe este octeto ominoso. Si uno se aprende la fisiopatología solo con el octeto ominoso, a uno se le olvida muy rápido. Entonces con uno del octeto ominoso va a decir que hay un déficit de la secreción de insulina y nosotros con todo lo que vimos ya sabemos por qué hay ese déficit en la secreción de insulina. Hay una disminución en el GLUT2, hay una deceleración en el clivaje de la proinsulina, hay además toda esta alteración de la plasticidad, hiperfuncionalidad de las células alfa, muerte celular, etcétera, etcétera. Hiperproducción hepática de glucosa, por lo que mencionamos, esa lipotoxicidad que va a generar la resistencia a la insulina, que va a predisponer hacia el aumento de la gluconeogénesis. La lipotoxicidad que ya habíamos mencionado, sobre todo en el músculo esquelético periférico, disminución del efecto incretina, que también ya lo habíamos mencionado, aumento en la secreción de glucagón por hiperfuncionalidad de las células alfa, incremento de la reabsorción renal de glucosa por esa sobreexpresión de los SGLT2, disfunción hipotalámica con esa alteración del efecto anorexigénico de la insulina y resistencia periférica a la insulina, que también tiene que ver con la parte de la lipotoxicidad. Pero el octeto aminoso, si bien es el más famoso, no es el único que hay. Han existido nuevas como el decaplet, en el cual lo que hacen es adicionar todo lo que tiene que ver con la resistencia vascular de la insulina, lo que hemos mencionado, la alteración en esa vasodilatación que suele servir para para el adecuado funcionamiento o el adecuado metabolismo, y además añaden como tal la inflamación. Ya habíamos dicho que el estado inflamatorio crónico va a generar esa alteración dentro de los adipocitos y va a generar todo lo que sería la fase inicial de la resistencia a la insulina. Y además del decaplet, el último que salió ahorita fueron los 11 egregios. En los 11 egregios lo que se adiciona es lo de la microbiota intestinal que nosotros habíamos mencionado. Y si no estoy mal, se me olvidó cuál era el otro, creo el aumento en la milina, que era lo que predisponía a la disfuncionalidad como tal de los islotes beta pancreáticos por el efecto de masa, y además la resistencia a la insulina la divide en el músculo, tejido adiposo, hígado y demás. ¿Listo? Pero el punto es que todos estos se entienden si uno entiende el principio de cómo es toda la historia natural de esa enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2. Factores de riesgo para desarrollar como tal la diabetes mellitus. Tenemos factores genéticos, que digamos que los factores genéticos pueden generar predisposición o pueden desencadenar como tal una diabetes monogénica, como serían estos casos del TCF7L2, todo lo que tiene que ver con las MODY, todo lo que tiene que ver con el SUR1. Recuerden que MODY es Maturity Onset Diabetes of the Youth, que son esas diabetes monogénicas que se presentan en los pacientes, digamos, pediátricos.
La obesidad, por todo lo que mencionamos, además la obesidad o el tejido adiposo se ha visto que se relaciona cuando es una grasa centrípeta, una grasa central o visceral, no una grasa periférica. Un bajo peso al nacer o prematuridad, al igual que la macrosomía, generan o predisponen a un mayor riesgo de desencadenar diabetes. Y el uso de ciertas drogas como las tiazidas, antipsicóticos, corticoides, anticonceptivos orales, etcétera. Corticoides, muy importante acordarse, recuerden que pacientes con dosis mayores a 5, 7, 5 miligramos día tienen un riesgo de desencadenar una diabetes desencadenada por esteroides, y es precisamente porque los corticoides aumentan la resistencia periférica a insulina y estimulan la gluconeogénesis hepática. Así podemos llegar entonces a cuáles son los tipos de diabetes. Dentro de los tipos de diabetes tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes que básicamente va a ser más que todo mediada por autoanticuerpos contra diversos componentes, GAT65 o el que sea. Y además dentro de los anticuerpos tenemos una variante específica que es la variante LADA, que son unos anticuerpos de bajos títulos que lo que hacen es que desencadenan la enfermedad ya digamos que en la adolescencia. Entonces queda esa duda de si es una diabetes tipo 2 o tipo 1, porque usualmente la tipo 1 es más de la niñez y la tipo 2 es más de la adultez, aunque la A digamos que ya no recomienda mucho hacer esta distinción. Pero en estas digamos que la diferenciación de una tipo 1 con tipo 2 sería precisamente la presencia o no de autoanticuerpos. Tenemos la 1B que es idiopática, o sea que no se sabe qué es. Dentro de la tipo 2 va a ser la que predomina la resistencia a la insulina y fue todo lo que vimos ahorita. Está la diabetes gestacional, que son las alteraciones temporales, aunque en ocasiones se vuelven permanentes, del metabolismo de carbohidratos en las pacientes embarazadas. Y las otras que tienen que ver con el MODY, desórdenes de páncreas exocrino, todo lo que tiene que ver con fibrosis quística, hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis, que generen un desorden o generen una alteración del páncreas, y eso sea lo que conlleva la disminución de la secreción de la insulina. Y tenemos algunas otras que han tratado de surgir como tipo 3 y tipo 4. La tipo 3 relacionada con el Alzheimer, por eso que se cree el betamiloide. Y la tipo 4 por la vejez, porque parece ser que el déficit de la secreción de la insulina y la resistencia a la insulina parece ser algo natural de la vejez. Pero digamos que esto no está consensuado en ningún lado. Incluso si uno busca tipo 3 y tipo 4, hay otro artículo que, si no estoy mal, es del Diabetes Care, que utiliza otros elementos de tipo 3 y tipo 4 y también tiene incluso un tipo 5. Entonces, esos digamos que no están tan estandarizados. Los que sí son estos. Los que recomienda la ADA o los que tiene la ADA en su guía son estos. La tipo 1, la tipo 2, la gestacional, y otras como el MODY y los desórdenes del páncreas exocrino. Y por eso es que uno ve estas tablas en donde se habla de un montón de causas de diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Listo. Alteraciones genéticas, alteraciones de páncreas exocrino, endocrinopatías, alteraciones debidas a drogas o a químicos, infecciones, etcétera, etcétera.